Buenas tardes, soy alumno de la Facultad de Administración y Marketing de la Universidad San Martín de Porres y hoy voy a dar la sustentación de mi monografía que por título lleva La importancia del derecho a la libertad de expresión en el Perú. Empezamos con la introducción. El presente trabajo tiene por objetivo presentar un análisis sobre la jurisprudencia constitucional peruana en materia de límites o restricciones a la libertad de expresión, a fin de evaluar si existe actualmente una línea jurisprudencial sólida y bien fundamentada respecto a esta materia que permite garantizar la libertad de difundir ideas e información frente a normas que establezcan restricciones arbitrarias a este derecho fundamental. De esta manera, ante la gran importancia que tiene la libertad de expresión como pilar de toda democracia y reconocida las violaciones a las cuales ella vive sometida, en el contexto latinoamericano se necesita trabajos como este. Su gran contenido y en lo fundamental otorguen a la comunidad los insumos necesarios para que puedan comprender la necesidad que se tiene en una democracia del pleno ejercicio de este tipo de libertad que vendría a ser la libertad de expresión. Al mismo tiempo, se hace impredecible dar los criterios objetivos que permiten comprender en este caso puede limitarse a la dicha libertad y como esto deben de estar totalmente justificados por normas constitucionales. Continuando con la sustentación, voy a empezar con el capítulo 1 y los fundamentos de la libertad de expresión. El estudio de todo derecho fundamental debe empezar por identificar sus fundamentos, es decir, las razones que justifiquen su importancia y el reconocimiento especial que recibe en un ordenamiento jurídico. En el caso de la libertad de expresión, su estudio y análisis no puede partir de considerarlo simplemente como uno de los varios derechos fundamentales reconocidos en los textos constitucionales o en nuestra Constitución de 1993. Los fundamentos de la libertad de expresión han sido elaborados desde diversas perspectivas y enfoques, que resaltan la importancia de la difusión de ideas e informaciones para el desarrollo del ser humano y su autonomía individual. El fortalecimiento de la democracia, la formación de una opinión pública libre, la garantía de otros derechos fundamentales como el derecho a la igualdad y la creación de un libre mercado de ideas. Acá, según la perspectiva que tiene Milton, la restricción a la libertad de expresión solo limitan la creatividad y paralizan la verdad, desconociendo la importancia de este derecho para el desarrollo de nuevas ideas y conocimientos por parte del ser humano. La variedad de fundamentos sobre la libertad de expresión no implica escoger el que parezca mejor elaborado, sino que todos ellos deben ser integrados, dado a que contribuyen a fortalecer la libertad de expresión y a resolver los problemas relacionados con su ejercicio. En el campo práctico, una posición integradora ofrece un amplio margen de acción para garantizar el discurso que busca ser igualmente restringido. Solo en este enfoque se logrará materializar la real dimensión de la libertad y opinión que tienen las personas en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho como es la nación del Perú. Segundo, la libertad de expresión y el derecho. La libertad de expresión es uno de los pilares más importantes de la democracia, y es que esta libertad, no podemos hablar de un país democrático si no existe la libertad de expresión. Esto es debido a que la libertad de expresión es la principal herramienta para que todos los grupos sociales integrantes de una sociedad puedan dar su opinión y debatir determinados temas para así tener una idea general y ver cuál de todas las ideas y opiniones que se den es la mejor. Los principales enemigos de la libertad de expresión son, por ejemplo, la censura, tanto de opiniones a título personal como la difusión de cualquier artículo periodístico, y es que hay que destacar que la libertad de prensa está estrechamente relacionada con la libertad de expresión. Si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho, hay que tener en cuenta que en determinados momentos debemos usarlo con mucho cuidado. Podemos así, amparados en nuestra libertad de expresión, acudir a la prensa para destapar un caso de corrupción. No obstante, debemos saber que para acusar a alguien tenemos que contar con las pruebas suficientes. Puedes además que la libertad de expresión puede y existe una cosa llamada responsabilidad. El reconocimiento de la libertad de expresión como derecho fundamental implica que todos los estados tienen dos obligaciones específicas, las obligaciones de respeto y garantía de este derecho. Los estados se encuentran obligados a contemplar en sus respectivos ordenamientos jurídicos recursos efectivos y sencillos para la protección judicial de la libertad de expresión en el Perú. El proceso de amparo reconocido en el artículo 200, inciso 2 de la Constitución y desarrollado en el Código Procesal Constitucional constituye el mecanismo judicial previsto a nivel interno para la tutela de este derecho, aunque su uso con esta finalidad todavía es escaso. Capítulo 2. Límites a la libertad de expresión. Los límites a la libertad de expresión pueden ser definidos
como toda reducción de alguno de los elementos jurídicos que conforman su contenido. La justificación de la potestad del legislador para establecer estos límites parte de la premisa que tienen los derechos fundamentales que no son absolutos, sino que admiten restricciones, pues a partir de su reconocimiento e incorporación en un ordenamiento jurídico coexisten con otros derechos o bienes constitucionales, por lo que pueden presentar situaciones que impliquen la necesidad de proteger estos derechos o bienes frente a un determinado ejercicio de la libertad de expresión. Corresponde primero ver o escuchar aquello que quiere expresar y luego se evalúa si lo expresado ha transgredido algún límite previsto legalmente. El fundamento de esta prohibición se encuentra en la necesidad de evitar que una autoridad o funcionario tome una decisión sobre las ideas e informaciones que deben circular en una sociedad, sobre la base de su criterio personal o del gobierno de turno. La prohibición de la censura previa se encuentra prevista en las normas constitucionales de las normas internacionales de derechos humanos, como el artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos. La Constitución peruana de 1993 también contempla esta garantía. En conclusión, puedo decir que la libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen todos los peruanos establecida en nuestra Constitución. Es un derecho que no se respeta por la forma en que los sistemas políticos prohíben ideologías y formas de pensar de los ciudadanos. También concluyo que la libertad de expresión es uno de los derechos más importantes de los ciudadanos, que les permite expresar ideas y opiniones y que todo Estado democrático debe respetar. También concluyo que el derecho fundamental de la libertad de expresión en el Perú se ve seriamente comprometido por las fuerzas de seguridad como instrumento de persuasión a periodistas de investigación y políticos de la opinión contraria. Esto lo podemos ver claramente en lo que puede pasar en el Congreso y también en nuestra realidad nacional. Respecto a los derechos o bienes constitucionales protegidos, implica la evaluación de cada caso concreto, así como el desarrollo y la aplicación por parte de los tribunales de determinados criterios de interpretación. En estos puede mencionarse la necesidad de establecer una diferencia entre personajes públicos y los que no lo son. La necesidad de distinguir entre la difusión de opiniones y la difusión de hechos noticiosos, la diferencia de niveles de protección de derechos como la intimidad o el grado de interés general para conocer determinadas ideas e información, el espacio foro en el que se debe ejercer el derecho. Esto es mi sustentación sobre lo que es la importancia del derecho a la libertad de expresión y concluyo. Gracias.